Alma, capítulos del 32 al 35. Plantad esta palabra en vuestros corazones. En estos capítulos, Alma y Amulek nos enseñan lecciones importantes. La primera de ellas es que podemos elegir ser humildes. Cuando los oramitas llegaron con ellos, habían sido humillados en una manera temporal, habían sufrido aflicciones temporales y eso les llevó a poder buscar a Alma y Amulek para escuchar la palabra. ¿Qué tipo de aflicciones tenemos en nuestra vida que a veces nos hacen ser humildes o volvernos al Señor? Como aflicciones temporales, aflicciones de salud, aflicciones emocionales o aflicciones espirituales. ¿Y qué es exactamente la humildad? La humildad es la condición de ser manso y moldeable o de hacer que alguien lo sea. La humildad lleva implícito el reconocimiento de que dependemos de Dios y el deseo de someternos a su voluntad. Hablando de esta humildad, Alma y Amulek nos dice que hay dos tipos de personas. Los que necesariamente se hacen ser humildes, en Alma 32:12, y aquellos que sin verse obligados pueden ser humildes. Y benditos son los que creen en la palabra de Dios. Alma 32:16. ¿En qué punto estoy yo? ¿En que soy forzado a ser humilde o en que soy humilde y manso de corazón y puedo aprender de mi propia voluntad? El elder Robert R. Stewart, en la conferencia de abril del 2002, en el discurso Seamos Enseñables, dijo: ¿Cómo podemos encender en nuestra vida este poder de instrucción divina? Primeramente debemos estar dispuestos a recibir instrucción. Si bien hay muchos que por naturaleza tienen hambre y sed de justicia, otros tal vez sean obligados a ser humildes. En vez de seguir instrucciones o de cambiar a algunos de nosotros, sencillamente preferiríamos cambiar las reglas. Debemos darnos cuenta de que Dios tiene leyes que gobiernan y que su sabiduría es más grande que la nuestra. Una vez que los oramitas se hubieron acercado humildemente, Alma y Amulek utilizan un ejemplo para enseñarnos acerca de la fe. Ejercemos la fe en Jesucristo cuando plantamos y nutrimos sus palabras en nuestro corazón. En el discurso ¿Qué es la fe?, del elder Anderson, él pregunta o nos hace una pregunta: ¿qué pensaría el Salvador de mi fe? Y Alma nos dice que podemos hacer un experimento con la palabra de Dios y la fe de desarrollar nuestra vida eterna. Comparando pues la palabra a una semilla, ahora bien, si dais lugar para que sea sembrada en vuestro corazón, asemejándola al proceso en que un árbol puede crecer, este es el primer paso para plantarla. Nosotros, ¿cómo podemos plantar la semilla del testimonio de Jesucristo y su expiación en nuestro corazón y nutrirla? El elder Mitchell T. Ringwood, en el discurso Inclinación y disposición a creer de octubre del 2002, dice: la inclinación y disposición a creer en la palabra de Dios surge al tener el corazón blando, un corazón sensible al Espíritu Santo, un corazón que puede amar, que hará y guardará convenios sagrados, un corazón tierno que sienta el poder de la expiación de Jesucristo. Después de que se siembra la semilla, he aquí empezará a henchirse en vuestro pecho. Es cuando una planta empieza a germinar. Y nosotros diremos: empieza a ensanchar mi alma, ¿sí? Empieza a iluminar mi entendimiento, sí, empieza a ser deliciosa para mí. El elder Todd Christofferson, en su discurso Cuando te hayas convertido, de abril del 2004, dijo: sentirás que el Espíritu se escribirá en tu corazón,
que tu conversión se está llevando a cabo a medida que la palabra del Señor, mediante sus profetas pasados y presentes, se haga cada vez más deliciosa para tu alma. Una vez que la semilla ha brotado, al paso que la semilla se hincha y brota, empieza a crecer. En el sentido espiritual, esto se compara con, sí, fortalecerá vuestra fe, porque diréis, sé que esta es una semilla buena, porque aquí brota y empieza a crecer. En su discurso, Recibir un testimonio personal, el elder Robert D. Hales menciona, nuestro testimonio proporciona luz orientadora que nos guía hacia un cometido que dirige nuestra conducta y nuestra forma de vida. A medida que la semilla sigue creciendo y se vuelve en una planta, podemos saber que es una semilla buena. Las Escrituras nos dicen, y ahora bien, he aquí, ¿es perfecto vuestro entendimiento? Sí, vuestro conocimiento es perfecto en esa cosa, y vuestra fe queda inactiva. El elder Spencer W. Kimball enseñó, el conocimiento espiritual no se obtiene con solo pedirlo. Las oraciones no son suficientes en este caso, sino que es necesario persistir y dedicar la vida a buscarlos. De todos los tesoros de conocimiento, el más esencial es el de conocer a Dios. Alma continúa, y aquí a medida que el árbol empieza a crecer. ¿Qué podemos hacer para que el testimonio eche raíz en nuestro corazón y nos permita crecer a través de las pruebas? El elder James F. Faust, en su discurso El fuego refinador de abril de 1979, dijo, en toda la vida hay días dolorosos de desesperación y llenos de adversidad. Parece haber una buena cantidad de angustia, pena y dolor para todos, incluso para los que se esfuerzan diligentemente para hacer el bien y ser fieles. Pero a medida que cultivamos el árbol y lo nutrimos con gran cuidado para que eche raíz, crezca, puede empezar a florecer. Alma lo compara y dice, pero si cultiváis la palabra, sí, y nutrís el árbol mientras empiece a crecer mediante vuestra fe con gran diligencia y paciencia. A algunos árboles les toma aproximadamente 20 años en empezar a dar fruto. Algunos otros solamente 4 o 5 años. Nuestro árbol de fe, ¿cuánto tiempo tardará para que pueda empezar a dar frutos? Un ingrediente indispensable de este es la paciencia. El elder Robert C. Oakes, en su discurso de octubre del 2006, El poder de la paciencia, dice, nuestra fe puede aumentar solo si estamos dispuestos a esperar con paciencia a que los propósitos y los planes de Dios se desenvuelvan en nuestra vida según el horario de Él. Y algún día será un árbol que dé fruto. Alma lo compara que será un árbol que brotará para vida eterna. En su discurso Permanezcamos junto al árbol, el elder Kevin W. Person nos dice, el perseverar hasta el fin es una señal del verdadero discipulado y es esencial para la vida eterna. Sin embargo, cuando enfrentamos pruebas y dificultades, muchas veces se nos dice sencillamente que lo soportemos. Quiero aclarar algo. Soportar no es un principio del Evangelio. Perseverar hasta el fin significa venir a Cristo constantemente y ser perfeccionados en Él. Y una vez que este árbol ha crecido y dado fruto, entonces podemos cosechar su fruto. Alma compara también este fruto y dice que el cual es más dulce que todo lo dulce y más blanco que todo lo blanco, sí, y más puro que todo lo puro. Y comeréis de este fruto hasta quedar satisfechos, de modo que no tendréis hambre ni sed. El elder Anderson,
en su discurso El fruto de octubre del 2019 dice: este fruto valioso simboliza las bendiciones maravillosas de la expiación incomparable del Salvador. No solo viviremos nuevamente después de nuestra vida en la tierra, sino que mediante nuestra fe en Jesucristo, nuestro arrepentimiento y el cumplimiento de los mandamientos, podemos ser perdonados de nuestros pecados y un día comparecer limpios y puros ante su Hijo Jesucristo. El participar del fruto del árbol también simboliza que aceptamos las ordenanzas y los convenios del Evangelio restaurado. Ser bautizados, recibir el don del Espíritu Santo y entrar en la casa del Señor para ser investidos con poder de lo alto. Mediante la gracia de Jesucristo y al honrar los convenios, recibimos la promesa inconmensurable de vivir con nuestra familia justa por la eternidad. ¿Qué es lo que yo necesitaría para poner en práctica este experimento? Alma también nos enseña acerca de la oración. Podemos orar a Dios, podemos adorar a Dios en oración en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Qué nos enseña Alma sobre la forma en que podremos mejorar nuestras oraciones y nuestra adoración? Podemos hacer una lista de lo que Alma y Amulek enseñan acerca de la oración en cuanto a por qué orar, cómo orar, dónde orar y cómo orar. Algunas de las cosas que encontramos en las Escrituras es: ¿por qué orar? Por las cosechas de vuestros campos, a fin de que prosperéis en ellas, por todos vuestros rebaños. Si lo comparamos a nuestra época, sería por nuestro trabajo, por todos los de vuestra casa, por vuestro bienestar, así como el bienestar de los que os rodean. Concernientes a aquellos que eran mis enemigos y tú los volviste a mí. Cuando mis enemigos me han desechado y despreciado, o implorarle misericordia contra el poder de nuestros enemigos o contra el diablo, que es el enemigo de toda rectitud. ¿Cuándo podemos orar? Tanto por la mañana como al mediodía y al atardecer, y persistir a Él en oración. ¿Dónde podemos orar? Cuando me hallaba en el desierto, te invoqué en mi campo, cuando volví a mi casa, cuando entré en mi aposento, en medio de tus congregaciones y en vuestros sitios secretos. ¿Cómo podemos orar? Dios os conceda empezar a ejercitar vuestra fe para arrepentimiento, para que empecéis a implorar su santo nombre. Humillaos y persistid en oración a Él, y dejad que rebosen vuestros corazones. El elder Rex de Pinegar, en abril de 1993, en su discurso La paz por medio de la oración, dice: el propósito de la oración no es el de pedir solamente, ni debe ser siempre como la mano extendida del mendigo. Muchas veces el propósito de la oración es la de obtener la fortaleza necesaria para hacer lo que debemos, la sabiduría para encontrar la forma de resolver nuestros problemas y la habilidad para hacer nuestras tareas de la mejor forma posible. Debemos orar pidiendo que podamos perseverar hasta el fin, pidiendo fe y entereza para enfrentar los problemas que se nos presenten. Es importante hacer notar que Amulek, después de hablar de cómo debemos orar, mencionó que no deberíamos voltear la espalda a aquellos que nos piden algo. He aquí vuestra oración es en vano y no os vale nada, y sois como los hipócritas que niegan la fe. ¿Cómo puedo esperar que Dios conteste mi oración si yo no hago nada cuando alguien me pida? Otra de las cosas que nos enseñan Alma y Amulek en estos capítulos es: no demoréis el día de vuestro arrepentimiento. ¿Qué pasaría si el día de mañana me invitaran a participar en una competencia de atletismo de alto rendimiento? ¿Estaría yo preparada para poder competir? ¿O puedo hacer todas las cosas en un solo día para prepararme y presentarme a esa competencia?
En los versículos del 32 al 35 dice: porque aquí esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios. Sí, el día de esta vida es el día en que el hombre debe ejecutar su obra. Y como os dije antes, ya que habéis tenido tantos testimonios, os ruego por tanto que no demoréis el día de vuestro arrepentimiento hasta el fin, porque después de este día de vida que se nos da para prepararnos para la eternidad, he aquí que si no mejoramos nuestro tiempo durante esta vida, entonces viene la noche de tinieblas en la cual no se puede hacer obra alguna. No podréis decir cuando os halléis ante esa terrible crisis: me arrepentiré, me volveré a mi Dios. No, no podréis decir esto, porque el mismo espíritu que posea vuestros cuerpos al salir de esta vida, ese mismo espíritu tendrá poder para poseer vuestro cuerpo en aquel mundo eterno. La hermana Linda S. Reeves, en octubre del 2015, en su discurso Dignas de las promesas prometidas, nos dice: no sé la razón por la que tenemos las muchas pruebas que tenemos, pero yo pienso que la recompensa es tan grande, tan eterna y duradera, tan gozosa y más allá de nuestro entendimiento, que en ese día de recompensa quizás queramos decir a nuestro misericordioso y amoroso Padre: ¿era esto todo lo que se requería? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar hoy? ¿Qué puedo hacer o qué puedo cambiar hoy? Le dejo una lista de las escrituras que nos hacen reflexionar en el arrepentirnos el día de hoy. Segunda de Nefi 2:21. Y los días de los hijos de los hombres fueron prolongados según la voluntad de Dios, para que se arrepintiesen mientras se hallaran en la carne. Por lo tanto, su estado llegó a ser un estado de probación y su tiempo fue prolongado conforme a los mandamientos que el Señor Dios dio a los hijos de los hombres. Alma 22:24. Vemos que la muerte viene sobre el género humano. Sí, la muerte de que ha hablado Amulek, que es la muerte temporal. No obstante, se le concedió un tiempo al hombre en el cual pudiera arrepentirse. Así que esta vida llegó a ser un estado de probación, un tiempo de preparación para presentarse ante Dios, un tiempo de prepararse para ese estado sin fin del cual hemos hablado, que viene después de la resurrección de los muertos. El Amán 13:38. Mas he aquí vuestros días de probación ya pasaron. Habéis demorado el día de vuestra salvación hasta que es eternamente tarde ya, y vuestra destrucción está asegurada. Sí, porque todos los días de vuestra vida habéis procurado aquello que no podéis obtener. Doctrina y Convenios 45:2. Y de nuevo os digo, escuchad mi voz, no sea que la muerte os sobrevenga a la hora en que menos penséis. El verano habrá pasado y la siega habrá terminado, y vuestras almas estarán sin salvar. Juan 9:4. Yo tengo que hacer las obras del que me envió, entre tanto que